Primero que todo, muy complacido de estar nuevamente acá en Barranquilla en este evento magno, que veo que le está saliendo muy bien, y complacido también por las noticias recientes que vimos desde la ciudad de Bogotá, de la nueva sede para el próximo Mundial en el año 2011, la inauguración. Mi hijo de 7 años, que ya pues nunca ha hablado con un acento costeño, me dice: hola papá, ¿y será que este mundial va a ser tan bueno como el de África? ¿Será que nosotros estamos tan preparados como los africanos? ¿Será que nosotros tenemos lo que tienen los africanos para hacer un buen show, un buen espectáculo? Está muy preocupado por el tema, y entre otras porque no sabe si va a ser hincha del Junior, de Santa Fe o de Millonarios. No sé, no lo tenemos presupuestado. Entonces, buscando, me apareció en internet un análisis de la OMS de la expectativa de vida de una niña que nace en el 2010 en el Japón. Su expectativa de vida es de 86 años, pero si nace en Zimbabue es de 42 años de edad. Entonces me puse a pensar lo que mi hijo me había preguntado y dije: ¿será que nosotros en qué lugar estamos? Obviamente la mortalidad por sepsis en los países africanos tiene mucho que ver con las enfermedades inmunoprevenibles, con la falta de higiene, pero resulta que la sepsis no es un problema del tercer mundo. Esto es información proveniente de estudios americanos en los cuales 18 millones de casos anuales en el mundo de sepsis, con 750,000 nuevos casos en los Estados Unidos y una mortalidad alrededor del 30%. Eso quiere decir que si yo trato a 3 pacientes, uno de estos se me va a morir. Interesante, ¿no? Es la epidemiología aquí, con todo el respeto del doctor Henry Oliveros, mi profesor de epidemiología avanzada. Yo trato la epidemiología de dummies y es muy triste. Uno no tiene una mortalidad de 1 de 3, pero es la realidad en sepsis. Y si además de eso vemos que los 40% de los casos de sepsis evolucionan a shock séptico, y la sepsis severa tiene una mortalidad entre el 30 y el 50, y el shock séptico una mortalidad mayor del 50%, realmente es un problema grande. En el mismo estudio americano vemos una expectativa de vida, gracias a los stents, a las estatinas, al clopidogrel, hacia la derecha. Los países industrializados o en vías de desarrollo tienen una expectativa de vida entre 65 y 70 años, y por eso tenemos más ingresos de sepsis en los pacientes ancianos, con una tendencia a una mayor mortalidad como factor independiente de la edad. El impacto económico de esta enfermedad también es importante. A pesar de ser aproximadamente el 10% de los ingresos a UCI, se gasta el 40% de los costos. 7.6 billones en Europa, 16 billones en Estados Unidos, un promedio de 22.000, con $1 devaluado, 40 millones de pesos por caso de sepsis. La situación es aún peor cuando nos damos cuenta que en Colombia nosotros no estamos mucho mejor que en Ecuador, de pronto un poquito menos que Bolivia en cuanto a la disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Es decir, no tenemos el recurso físico suficiente para atender patologías críticas. Por lo tanto, se vuelve el anestesiólogo un personaje fundamental en la reducción de los ingresos de pacientes a cuidado intensivo. Conscientes de eso, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, comenzada en la Declaración de Barcelona del 2002, salieron una publicación en el 2004, en el 2008, una revisión de un ajuste de la evidencia, simplemente es la preocupación que tiene el mundo por esta enfermedad, el impacto que puede tener en vidas, el impacto económico y sobre todo el problema que representa para el grupo médico. Y el problema es el inconsistente diagnóstico temprano de sepsis severa y shock séptico. La reanimación volumétrica no es adecuada, no tiene metas.
el uso tardío o inadecuado de antibióticos, una falla para soportar el gasto cardíaco y una falla para tratar la insuficiencia adrenal cuando se presenta. Obviamente yo como anestesiólogo me ubico en este escenario. Hay que identificar y reconocer la sepsis, no en la sala de cirugía, sino desde el preoperatorio. Usualmente somos el médico de la sala, usualmente nosotros somos los que estamos preocupados por lograr estos objetivos. No parece nada diferente a lo que usualmente hacemos, que son nuestras metas de reanimación. Sin embargo, a veces fallamos en esto. No debe ser ajeno a nosotros el inicio de antibióticos, como tampoco lo es ni el soporte hemodinámico ni el soporte ventilatorio. El recuento histórico dice que sepsis significa en griego putrefacto. En los consejos de Esculapio nos decían, aléjese del drenaje de ese absceso. Usted es un médico, usted no es un artesano. Sin embargo, nosotros tenemos que sostener la vida de ese paciente mientras está siendo drenado. La definición clásica de sepsis de un foco infeccioso demostrado o sospechado con unos signos de respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, leucocitosis o leucopenia, taquipnea, fiebre o hipotermia, acompañando una respuesta inflamatoria sistémica, nos ubica en este rango de enfermedades con un porcentaje de pacientes que padecen sepsis severa, que es la disfunción de órgano o hipoperfusión tisular, hipotensión inducida por sepsis, un lactato superior a los niveles de laboratorio, injuria pulmonar aguda con PAFI de menos de 250 o menos de 200 en presencia o ausencia de neumonía, oliguria, elevación de la creatinina, trombocitopenia, coagulopatía o elevación de la bilirrubina. Shock séptico entonces, hipotensión refractaria a líquidos, una disminución de la tensión por debajo de 90 milímetros de mercurio o un 40% de la reducción, requerimiento de inotrópicos, hipoperfusión y el shock séptico refractario, que es, a pesar de los inotrópicos, una persistencia de la hipotensión. Esto evoluciona eventualmente a disfunción orgánica múltiple. Tenemos una ayuda que aparece gracias a los estudios publicados por el doctor Jean-Louis Vincent, que es la escala de SOFA, que puede predecir el número de órganos en disfunción o en falla y eventualmente correlacionarse con la mortalidad. La fisiopatología es tan compleja como apasionante. Comienza siempre con una infección en la cual puede o no haber resultados positivos de los cultivos, luego una respuesta sistémica inflamatoria con liberación de sustancias mediadoras que luego se amplifica para lograr una cuarta etapa, que es una compensación antiinflamatoria, un intento del organismo por modular esta respuesta sin éxito, para llegar finalmente a la falla inmunomodulatoria que lleva a falla orgánica y muerte. La fisiopatología hemodinámica no es menos interesante. Vemos como varios fenómenos, que son el aumento de la capacitancia venosa, la disminución del tono arteriolar, el aumento del tono vascular pulmonar, la compliance ventricular aumentada, disminución de la contractilidad y una fuga capilar que genera el tercer espacio, son fenómenos que van ocurriendo al mismo tiempo y es lo que usualmente el anestesiólogo se enfrenta. Una persistencia de la vasodilatación, de la vasoplegia, que puede estar determinada por varios mecanismos, como son la producción de óxido nítrico sintetasa, que lleva aumento del óxido nítrico, GMP cíclico, disminución de la miosina y vasodilatación. De la misma manera, los niveles elevados de hidrogeniones, lactato, canales de potasio, o el aumento inicial de la secreción de vasopresina, el disparo ante el evento de shock, que luego lo desgasta y se disminuyen los niveles de vasopresina plasmática para generar la vasodilatación patológica. Entonces, en resumen, una activación de los canales de potasio sensibles en membrana plasmática, una activación de la forma inducible de óxido nítrico sintetasa y un déficit de vasopresina. Entonces nos enfrentamos con ese desbalance que hay entre el aporte y el consumo de oxígeno para tratar de ubicarnos en una zona no dependiente del suplemento.
Obviamente, a medida que se disminuye el aporte de oxígeno, bien sea por disminución de la precarga, por disminución de la saturación, disminución de la hemoglobina, vamos a entrar en una llamada zona crítica. El primer fenómeno que ocurre claramente es el aumento en la extracción de oxígeno. Fracción de oxígeno que está determinada por una relación entre consumo y aporte, llevando a una ecuación simplificada de una diferencia de saturaciones, arterial menos venosa sobre arterial. Fundamento importante para los trabajos de Rivers de saturación venosa mixta. Vemos entonces cómo para un individuo que está en niveles normales, su punto crítico en estado séptico es muy por encima de lo que normalmente podría ser. Inversamente, a medida que se va disminuyendo el aporte de oxígeno, se va aumentando el lactato como subproducto de la anaerobiosis. Y encontramos entonces que en el ciclo de Embden-Meyerhof, en el cual hay una glucólisis anaeróbica, hay dos opciones. En presencia de oxígeno vamos al ciclo del ácido cítrico, en ausencia de oxígeno el piruvato se convierte en lactato y se producen hidrogeniones metabólicos. Mi profesor Javier Aduén, de la Universidad del Norte, decía que, entre otras, no era ácido láctico lo que se producía, porque el pK del ácido láctico es 4.4, incompatible con el pH de la sangre. Lo que realmente nosotros tenemos es lactato. Y para esa época, febrero del 95, se publica un artículo en el cual en pacientes hipotensos se encuentra una elevación del lactato significativa, que puede o no ser relacionado con eventos de hipoperfusión o de anaerobiosis. Posteriormente, el grupo de Van Sant muestra una fuerte correlación entre los niveles de lactato sérico y la falla orgánica y la mortalidad después de trauma. Vemos cómo entre sobrevivientes y no sobrevivientes, los niveles de lactato resultan significativos porque están más elevados, porque logran un lactato más alto en los no sobrevivientes y un tiempo significativamente superior en la disminución, en la depuración del lactato, que es el concepto del lag time. De igual manera, la falla orgánica, cuando se presenta, se encuentran diferencias significativas en los niveles de lactato mencionados. No así en otros parámetros encontrados como escala de Glasgow, índice de injuria, score de trauma revisado. Otra revisión de Shapiro encuentra cómo en pacientes con infecciones en salas de emergencia, la elevación del lactato directamente se correlaciona con la mortalidad. 28.4 en pacientes con niveles de 4 milimoles o más. Finalmente, un HTA o un análisis de evaluación de la tecnología en salud hace una revisión sistemática de varias preguntas y de todos los artículos que existen correlacionados con el lactato como medidor de perfusión celular, y encuentra que es una prueba costo efectiva, que mide la respuesta al tratamiento, que evalúa a los pacientes que están más graves y que necesitan una mayor intervención, su evolución a falla o su rescate y respuesta después del tratamiento. Sin embargo, yo creo que en las instituciones adolecemos de el lactato como medidor o el lactato acompañando los gases arteriales, no sé, pero algunos de ustedes ahorita me mencionaron que no tenían lactato en sus hospitales. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con las elevaciones del lactato no relacionadas con la hipoperfusión, por supuesto, pero en el tema de la resucitación es una recomendación del Surviving Sepsis de pacientes que tienen hipotensión o lactato sérico elevado, hacer una reanimación inmediata. Y vemos aquí cómo ellos aclaran no retardar por falta de UCI. En esto me quiero detener. Los estudios de Rivers, de la saturación venosa central y de la reanimación con metas tempranas, simplemente es una estrategia logística que se desarrolló por el exceso de pacientes en urgencias. Los pacientes no tenían cama en cuidado intensivo y había que hacer algo. No esperar a que le den cama, sino ponerle un catéter central, comenzar una reanimación que llaman temprana, son en las primeras 6 horas, antes de que el paciente pudiera tener cama en UCI. Entonces vemos cómo las metas son claras: PVC, tensión arterial mayor de 65, un gasto urinario, saturación venosa central o saturación venosa mixta. Si no se cumple, con menos evidencia, recomiendan considerar más líquidos, transfundir para lograr un hematocrito de 30, iniciar dobutamina hasta 20 microgramos kilo minuto. Aquí vemos cómo el estudio de Rivers muestra de manera dramática un impacto en la supervivencia a 28 y a 60 días.
En el abordaje diagnóstico yo creo que los anestesiólogos también estamos implicados, porque es el momento inicial cuando el paciente lo sube en la sala de cirugía a hacerle su drenaje y a iniciar el antibiótico, momento de tomar los cultivos. Parece que los pacientes con sepsis tienen un resultado de un cultivo positivo de 16.5, los pacientes con sepsis severa pueden tener hasta un 34%, pero los pacientes en shock séptico tienen un 70% de su primer cultivo positivo. Entonces es el momento porque además vamos a iniciar antibióticos y de pronto podemos falsear los datos. Tratamiento antibiótico, no me detengo mucho en esto, pero sabemos también que a la hora de haber sido diagnosticada la sepsis severa, debe ser iniciado el esquema antibiótico. De la misma manera, en las primeras 6 horas y luego de una optimización, debemos pensar en drenar el foque séptico. Se exceptúan los pacientes que tienen necrosis pancreática infectada, en la cual preferimos delimitarla y eventualmente drenarla por vía percutánea o iniciar tratamiento antibiótico dependiendo del caso. La administración de líquidos me recuerda una anécdota con un profesor en mi entrenamiento en trauma en el Jackson. Doctor Albert Baron decía, cuando usted lo llamen en un turno, usted responda solución salina. El 90% de las respuestas a la enfermera serán solución salina. Es lo más seguro, es inocuo y muy seguramente eso es lo que ella viene a preguntarle. Pues bien, solución salina, coloides o cristaloides, en realidad no ha habido todavía un punto de acuerdo entre cuál debe ser la estrategia a administrar. Un estudio muy interesante, que fue el estudio SAFE, salina versus albúmina, evaluación de fluidos, muestra también cómo el comportamiento es muy similar en supervivencia, encontrando que los coloides son más costosos y que pueden de pronto alargar la estancia ventilatoria del paciente o la duración del ventilador en los pacientes con SDRA relacionados con sepsis. De cualquier manera, hay que hablar de este tema que es el reto con líquidos. El reto con líquidos es entonces diferente a subirle la administración de líquidos al paciente. Es una prueba a la que sometemos nosotros esa capacidad circulatoria del paciente con una prueba de líquidos que puede ser entre 500 de coloide o 1020 cc por kilo de cristaloides. Teniendo en cuenta estas tres cosas, el tipo de fluidos administrados, la velocidad de infusión, unas metas críticas a las que queremos llegar y unos límites de seguridad. Vemos aquí un paciente respondedor a los 10 minutos del bolo, logrando un aumento de la presión arterial y una discreta elevación de la presión venosa central. En el ejemplo 2, pacientes que no responden, se considera estos que están subiendo mucho la presión venosa y no logran la meta de tensión arterial media. Creo que se ha debatido bastante acerca de la utilidad o no de la presión venosa central. Incluso hablando del síndrome cardiorrenal, la presión venosa central elevada puede estar correlacionada con una mayor incidencia de falla renal y mayor incidencia de mortalidad. No es el caso para el paciente séptico. El paciente séptico es la recomendación del Surviving Sepsis de lograr unas metas hemodinámicas y tratar de pensar en la respuesta a líquidos. Vemos cómo claramente en los cajones de Forrester Waters encontramos 4 patrones diferentes hemodinámicos y vemos cómo la prueba que nosotros hacemos somete al paciente a una carga de líquidos y vemos si hay una adecuada respuesta, es decir, una optimización de su índice cardíaco, de su diuresis, de su gasto cardíaco frente a una elevación de la presión de llenado que hayamos seleccionado. Y ahí vemos un caso de un pobre respondedor. Descritos también desde el año 98, los sistemas de medición no invasiva requieren de todos modos la colocación de una línea arterial. Vemos cómo no hay diferencias significativas en índices hemodinámicos, pero sí en los índices de variación de pulso. Como con cualquier otro, definitivamente la recomendación es búsquese el método que más le haya gustado en este congreso para monitorizar el gasto cardíaco de su paciente, pero hágalo. Tenga una meta dirigida con respecto a su reanimación. Entonces vemos cómo las recomendaciones del Surviving Sepsis es resucitar con fluidos, coloides o cristaloides, objetivo de PVC mayor de 8 a 12, retos de fluidos mientras se asocia a mejoría hemodinámica.
Fluidos de 1000 cc de cristaloides o 500 de coloides en 30 minutos. La velocidad de los fluidos debe reducirse si se aumentan las presiones de llenado sin mejoría hemodinámica. Realmente encontramos más déficit en la reanimación con fluidos en el grupo de internistas, que pueden ser un poco tímidos con la administración de líquidos, que en nuestro grupo de anestesiólogos. Pasando al tema de los inotrópicos o de los vasoactivos, a mí me encanta esta diapositiva porque hubo una discusión entre Jean-Louis Vincent y Philip Dellinger acerca de qué iniciamos, norepinefrina o dopamina. Yo creo que lo que hablamos ahorita es muy personal, qué respuesta tiene uno con el inotrópico o el vasoactivo señalado. Sin embargo, estamos en la era del remifentanil, nosotros vamos a tener norepinefrina que puede de pronto disminuirse un poco cronotrópico negativo, y haciendo un censo, veo que los anestesiólogos prefieren iniciar dopamina que norepinefrina. Realmente el fenómeno inicial es la vasoplegia patológica. Por lo tanto, lo que necesitan es un vasoconstrictor con algún poder inotrópico. Por eso yo prefiero también norepinefrina que dopamina. Pero no se trata de preferencia, se trata de mirar a ver la evidencia que muestra también. Resulta que para lograr las metas de tensión arterial media, 65 puede ser suficiente. En este estudio vemos comparativamente cómo con el objetivo de 65, 75 u 85 se logran sensiblemente los mismos resultados y podemos tener una perfusión esplácnica disminuida. Con respecto a eso, sin tener una claridad entre dopamina o norepinefrina como el mejor inotrópico, vemos que definitivamente epinefrina sí logra una menor circulación esplácnica, tanto en casos de shock moderado como en shock severo. Por lo tanto, no es una recomendación administrar epinefrina. Los niveles de vasopresina, como les había contado, se disminuyen sensiblemente en el paciente séptico y puede ser de pronto una alternativa para iniciar el manejo hemodinámico. Sin embargo, los estudios son muy contundentes en mostrar cómo, a pesar de lograr las metas de tensión arterial, vemos que hay una disminución importante en la perfusión esplácnica en todos excepto en la circulación de arteria hepática. Por lo tanto, no se considera una recomendación administrar vasopresina. La dopamina dosis dopa, que tanto nos gusta como para lograr esa diuresis en el paciente, ustedes han visto que diuresis no es una de las metas hemodinámicas. Entonces, la dopamina se parece mucho a la furosemida, en que nos miente, en que nos aparece la bolsa llena de líquido y de pronto quedamos bien cuando entregamos el paciente a la unidad de cuidado intensivo. Pero claramente se ha descontinuado su uso a esta dosis dopa para los pacientes críticos. Entonces, en resumen, el soporte hemodinámico, los vasopresores, mantener una media de 65, norepinefrina o dopamina por vía central, agentes de elección, epinefrina una alternativa en caso de hipotensión refractaria, no usar epinefrina ni fenilefrina ni vasopresina como agentes iniciales y la vasopresina como coadyuvante de la resistencia a la norepinefrina. Fíjense que dice, en pacientes que requieren vasopresores iniciar una línea arterial tan pronto como sea posible. Ese es otro punto en el que a veces necesitamos que nuestro internista que está de turno en la unidad de cuidado intensivo llame a un anestesiólogo para que le ponga una línea arterial. No tenemos la experiencia, necesitamos el apoyo y de pronto nos vamos con el argumento de que eso da lo mismo. Sabemos que no da lo mismo y que en shock la medición arterial invasiva es mandatoria. Este estudio de Gattinoni se los traigo para mostrarles que el cuento de la hiperdinamia, de todo el tema que Shoemaker alguna vez nos metió, que los pacientes que estaban supraóptimos se morían menos, no ha podido ser replicado. Vemos cómo los pacientes con gasto cardíaco elevado tuvieron una similar supervivencia a largo plazo que los pacientes que tenían un gasto normal. Entonces la recomendación es dobutamina, porque con base en los estudios de Rivers, dobutamina es el inotrópico de elección para lograr disminuir presiones de llenado y mantener un adecuado gasto cardíaco. Los esteroides no me voy a detener mucho porque parece que no tenemos mucho tiempo, pero lo que les quiero mostrar es que los esteroides son cíclicos, hacen una vuelta de favorabilidad y luego más evidencia habla de que no son tan buenos.
seleccionan los grupos, comienzan a torturar la información hasta que la información habla y muestran en subgrupos que pueden ser útiles. En este momento estamos en una recomendación para el uso de esteroides en los pacientes que están hipotensos y refractarios a un tratamiento con inotrópicos y vasopresores. Las recomendaciones entonces son considerar el uso de hidrocortisona para el shock séptico, no hacer test de ACTH para identificar porque eventualmente los pacientes necesitan la dosis de esteroide o no. No podemos nosotros esperar un test que recomendaban antes hacerlo para esperar los 7 días de administración de esteroides. Terapia con esteroides puede destetarse cuando no requieran vasopresores, una dosis máxima de 300 miligramos al día y no usar corticoides para hipotensos que no están evidentemente en shock. Proteína C, recombinante de dotracogin alfa. Muy interesante la fisiopatología de utilizar un medicamento que pudiera tener un efecto antifibrinolítico, antiinflamatorio y una optimización de toda esta cascada de la sepsis. Sin embargo, no se ha logrado demostrar en estudios y reproducir en estudios más que en el PROWESS que esto realmente sirva. Tiene sus indicaciones, pacientes con Apache mayor de 25 o falla orgánica múltiple, pero en las primeras 24 horas. Realmente para nuestros pacientes quirúrgicos es una complicación. La experiencia que nosotros pudimos tener en el hospital militar es que los pacientes sangraban más y se morían más desangrados, que lograban un estadio fibrinolítico y no teníamos nosotros el enfoque en lo básico, que era llamar al cirujano que viniera a drenar el foco séptico, que viniera a lavar el paciente, porque realmente si no gastamos todo lo estándar, no estamos haciendo nada con otros manejos. Finalmente, los estudios llenos de información acerca de una política restrictiva con respecto a la transfusión sanguínea y solamente basada en, inicialmente les había hablado de saturación venosa. Después de las primeras 6 horas de reanimación de la sepsis, el target es mantenernos en una hemoglobina entre 7 y 9 y transfundir a aquellos pacientes que tienen una hemoglobina menor de 7 o en casos especiales de pronto considerar transfundir pacientes con isquemia, hipoxemia, hemorragia aguda, cardiopatía cianosante o acidosis láctica. Obviamente que puede ser muy controversial porque si yo tengo un paciente séptico que está sangrando, lo primero que hago es reservarle sangre y ponérsela porque creo que me va a aumentar el aporte de oxígeno. Sabemos que esto no es cierto y la literatura está llena de evidencia con respecto. Con respecto a la administración de plasma fresco, tampoco vamos a corregir un número, solamente si el paciente está sangrando y cada vez llegan otros reemplazos hematínicos no sanguíneos. Y plaquetas también, pues obviamente condicionar el rango, vemos que está en menores de 5.000 siempre, entre 5.000 y 30 cuando hay riesgo significativo de sangrado o cuando un paciente va para cirugía, en menos de 50.000 sería una indicación de transfusión. Con respecto a falla respiratoria aguda, la tipo 4, la falla respiratoria que se caracteriza por hipoperfusión, en la cual el paciente no está hipoxémico, no está hipercápnico, puede tener un estado de shock, es interesante para nosotros anestesiólogos al pensar que debemos considerar si cumplimos o no cumplimos las metas en el momento de extubar el paciente. Cuando salimos de sala de cirugía tenemos que llenarnos de razón para saber que un paciente eso no es extubable o persiste en un estado de shock que no hemos reanimado. Si nosotros nos encontramos con unos gases arteriales con normoxemia, con normocapnia, pero con acidosis metabólica, con lactatemia, debemos reconsiderar la extubación. Lo que ha mostrado evidencia en SDRA asociado a sepsis es solamente este estudio en el que se ve que un volumen corriente de 6 cc por kilo es superior a un volumen corriente de 12 cc por kilo. Ni las estrategias basadas en presión, ni la PRB, ni ninguna otra estrategia ha mostrado con tanta contundencia la superioridad del volumen bajo. Volumen bajo dirigido a mantener una plató por debajo de 30. De igual manera, nuestros monitores, que en la vida real solamente encontramos una presión inspiratoria pico, debemos considerar que las causas de elevación pico no siempre son elevación de la plató. La prevención de las infecciones quirúrgicas y el anestesiólogo nos dedican una revisión clínica en el año 2006 mostrándonos cómo
hiperoxia, normovolemia y normotermia pueden ser importantes para mantener un paciente libre de infección. Sin embargo, el paciente con SDRA sabemos que la estrategia de disminuir la FiO2 y mantener el paciente con un PIB elevado, o por lo menos mantenerlo reclutado, es la estrategia que ha mostrado mayor supervivencia. De igual manera, el tema de la hiperglicemia en salas de cirugía puede ser un tema importante, porque no estamos nosotros acostumbrados y siempre decimos que el paciente séptico tiene una respuesta al estrés y que está hiperglicémico. Pues bien, la doctora Vandenberg, una doctora belga, en el año 2001 publica en New England Journal of Medicine una información que nos pone a dar mucha vuelta, y es que los pacientes que son controlados con una meta de 80 a 110 de glicemia tienen una mejor supervivencia que los pacientes que tienen una glicemia con un control convencional. Más adelante, en el año 2006, el grupo de ella vuelve a publicar una información en pacientes de cuidado intensivo, médicos. Estos pacientes no tuvieron el mismo resultado, sobre todo si su estancia era menor a 3 días. Hubo, como les he dicho, cuando uno tortura la información encuentra algo, hubo una diferencia entre el manejo intensivo y el manejo convencional cuando se maneja pacientes de más de 3 días. Entonces dijo, no, pues sirve en estos pacientes. El principal enemigo de estos estudios fue la hipoglicemia, que fue un evento adverso independientemente relacionado con la muerte. Y en el año 2009 apareció el estudio NICE Sugar, que fue un estudio que definitivamente arrojó una información muy contundente con respecto a cuál debe ser el rango en el que nos debemos mantener. Una mayor supervivencia en el grupo que tuvo menos de 180 de glicemia que en un grupo que tuvo 81 a 108, por precisamente una mayor incidencia de hipoglicemia cuando uno trata de manejar niveles más precisos. Con respecto a esto, cuando uno lleva al paciente séptico a salas de cirugía, se encuentra con múltiples goteos. Uno dice, bueno, la insulina, la dextrosa, la nutrición, y uno quiere limitar los goteos para facilitar el traslado. Eso se ha encontrado como una causa importante de hipoglicemia. Nos llevamos la insulina, nos llevamos la nutrición. En nuestra unidad tenemos un protocolo de insulina que se lo aplicamos a todos los pacientes sépticos que llegan, y que después de la primera glicemia mayor de 130, nosotros iniciamos un protocolo para diabéticos o no diabéticos y con un monitoreo continuo de glicemia. Ahora pues nos tocará replantearlo un poco con los nuevos targets que se encuentran. Finalmente, el bicarbonato de sodio. Cuando uno piensa que el paciente está muy acidótico, uno quiere mejorar la respuesta a los inotrópicos, claramente se encuentra que no hay una correlación entre el bicarbonato y la acidosis láctica o la acidosis metabólica y la hiperlactatemia, con un aumento en los niveles de CO2 que puede ser deleterio para el paciente. La recomendación es no usar bicarbonato en pacientes que tengan un pH mayor de 7.15. Basados también en esta información, los cambios en el pH, los cambios en la cuña, los cambios en el gasto cardíaco obtenidos con bicarbonato son similares a los obtenidos con solución salina. Entonces, no hay mucho que ofrecer en ese respecto. La sepsis es una causa importante de morbimortalidad. Todas las medidas que nosotros utilicemos, y les he traído aquí las medidas básicas, tienen impacto en la supervivencia. El abordaje temprano es fundamental, dirigido a cumplir las metas señaladas. Las recomendaciones del Instituto Americano de la Salud es un bundle o un grupo de estrategias tempranas en resucitación y un manejo de sepsis de 24 horas. Y es medir el lactato, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos, tratar la hipotensión con fluidos, vasopresores para la hipotensión persistente, metas guiadas por PVC, metas guiadas por saturación venosa. Y un bundle de sepsis que son esteroides a dosis bajas, control de la glicemia, presión plató baja y el proteína C recombinante. Aquí está el esquema de Rivers, que es simplemente tener un manejo esquematizado, un manejo dedicado para el manejo inicial de la sepsis. De esa manera se pueden meter goles, pero esos goles no los mete una sola persona, esos goles los mete un equipo. El equipo que ustedes tienen
obviamente que necesitamos el cirujano que pase el paciente tempranamente, que no le ponga antibióticos y mañana, que entiendan ustedes también cuál es la urgencia y cuáles son los tiempos, tanto en el shock hipovolémico, en el shock séptico es igualmente importante. El equipo tiene que creer en sí mismo, sin importar que vayamos mal, hay que creer que nuestro equipo es el mejor. Muchas gracias.